Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este video. Y bueno, ahora vamos a informar, avanzar sobre el tema de esta semana, que es la inspiración de las escrituras y también lo que vendría a ser la otra cara, que es la iluminación, que complementan lo que es la palabra de Dios y cómo nosotros podemos tener la infusión de parte de Dios, el conocimiento del Espíritu Santo para ayudarnos en la perfección de su palabra a poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Intentaré ser lo más breve posible. Esta parte del video lo voy a hacer en dos, así que vamos a concentrarnos en la inspiración. Recordarán que la semana pasada hablamos de la revelación de las Escrituras. Ustedes saben que la revelación es como Dios se da a conocer a nosotros, como Dios se ha revelado, porque es imposible para nosotros poder conocerlo si Él no se nos revela. Eso es lo que más o menos vimos y veíamos que tenemos la revelación general, que está, ya lo veíamos anteriormente cuando hablamos las semanas anteriores de teología propia, la misma naturaleza, las cosas que Dios ha hecho, y en las escrituras, que es lo que nos corresponde estas próximas 6 semanas, ¿no? En la revelación especial, que lo ha hecho de muchas maneras, a través inclusive de Jesucristo mismo, como Él mismo encarnado como ser humano, Él se reveló a sí mismo, pero a través de la escritura perfecta, como lo estamos viendo en estas semanas, Dios se ha revelado a nosotros. Así que vamos a ver ahora el tema de la inspiración. Antes de empezar, como decía que son dos caras de la misma moneda, tenemos la inspiración y la iluminación. Bien podría ponerles un PowerPoint, pero prefiero que tomen nota, que escuchen y que mientras escuchen tomen nota en vez de tener las notas ustedes. Así que simplemente les voy a compartir tratando de ser breve y que ustedes puedan tomar nota por su cuenta. La inspiración versus la iluminación, las diferencias entre ambas para que quede claro. La inspiración, bueno, espero que no se escuche mucho lo que está pasando ahí en el Henry, pero están ahí hablando con micrófono y todo, espero que se escuche bien, pero bueno. Tengo que abrir acá porque si no ustedes saben que se escucha todo el sonido ambiente acá adentro y queda todo el eco. Me escuché y parece que se escuchaba bien. Bueno, la inspiración es como Dios dio la escritura, o sea, cómo Dios hizo el libro, cómo Dios hizo la palabra de Dios. Y la iluminación, en cambio, es como nosotros podemos entender la escritura. Así que la inspiración es como Él lo dio, cómo se escribió la palabra, y la iluminación es como nosotros lo podemos entender. Como, es decir, que uno tiene que ver con el escritor, la inspiración, y con el lector, la iluminación. Así que la inspiración es lo que hizo el Espíritu Santo a través de los autores humanos, los escritores bíblicos, para revelar la palabra. Esa es la inspiración, hasta ahí llega la inspiración. Ahora, la iluminación es lo que hace el Espíritu Santo hasta el día de hoy al ayudarnos a entender la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Uno tiene que ver con el lector, la inspiración, y el otro con como se dice, con el lector, con nosotros, cuando entendemos la palabra. Esa es la iluminación. Ahora vamos a ver la inspiración. Inspiración, si usted lo busca en el diccionario, simplemente dice algo así como atraer hacia los pulmones aire u otra sustancia gaseosa. Es decir, inspiré humo, inspiré algo que me hizo mal. Otra definición es despertar o causar en el ánimo un sentimiento, sensación o impresión. Es como cuando se dice, me inspiró ternura, me inspiró amor, me inspiró cariño, etc. Siempre lo usamos nosotros para decir ciertas cosas, ¿no? Nos inspira, alguien nos inspiró a ser médico, alguien me inspiró a mí a estudiar teología, una persona me inspira a hacer algo o una cosa, ¿no? Esperemos que como cristianos nosotros podamos inspirar a otros a ser seguidores de Cristo. Hay gente que inspira a otros a la actuación, a ser diferentes, a ser íntegros, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos y usamos cotidianamente esa palabra, pero en sí es diferente a cómo Dios inspiró a los autores bíblicos. Eso es otra cosa, ¿no? Pero la inspiración nosotros entendemos cuando alguien inspira a otra persona, no es cuando una persona o una cosa le da a otra una influencia mental, anímica, psicológica o espiritual. En otras palabras, es un elemento externo, algo que está fuera de nosotros, una causa,
alguien o algo que motiva o anima a la otra persona o al otro elemento. Es un elemento externo. La palabra de Dios es Dios mismo revelándose a nosotros, ¿no? En Mateo 16, 17, cuando Pedro reconoce que Jesús es Cristo, Jesús le dice, ¿quién creen ustedes que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo. Jesús responde, bienaventurado eres Simón. Dice, y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, es Dios mismo revelándose, dándose a conocer a Pedro mismo, ¿no? A las personas. Es más o menos así como funciona la inspiración de Dios hacia nosotros, o hacia los autores bíblicos, perdón, no a nosotros. Entonces, un elemento externo como Dios se reveló de forma especial, se inspiró a los autores, ¿no? Y el elemento interno es el receptor, es el autor bíblico que recepcionó la inspiración de Dios. Entonces, el externo es el Espíritu Santo que motiva al autor bíblico para actuar en su palabra. Y el interno es el autor bíblico que tiene un proceso interior de recibir la palabra de Dios, aún así conservando sus individualidades, ¿no? Sus características personales del ser humano. Como persona libre, distinta a los demás autores, cada uno escribió de forma diferente. Entonces es esa fusión de las dos cosas, del lado divino y el lado humano, lo que hizo que la inspiración de las escrituras fuera posible, ¿no? Dios reveló su verdad en aproximadamente 40 autores bíblicos para que ellos procesaran la palabra internamente y la redactaran, pero manteniendo sus características personales, ¿no? Cada uno de forma diferente. Es decir, ellos conservaron su carácter, su personalidad, sus estilos literarios, su educación, sus experiencias personales, pero aún así escribieron todo lo que Dios quería decir de forma exacta como Él quiso. Ahí podemos ver nosotros en diferentes autores bíblicos sus características personales, cómo Lucas era muy educado, cómo tenía términos médicos, cómo Esdras era un escriba muy experto en la ley, como Pablo era un fariseo y cómo escribía con una altura educacional muy grande, etcétera, etcétera. La definición de inspiración, esto quiero que quede claro, y esto obviamente es importante para ustedes, para el examen y para las pruebas. La definición de inspiración es: Dios supervisó a los autores bíblicos para que escribieran exactamente su palabra. Dios supervisó, no les dictó directamente, sino que les supervisó, guió a los autores bíblicos para que escribieran exactamente su palabra, o sea, la palabra de Él mismo, ¿no? Y hay dos pasajes claves, esto también es muy importante. Uno es 2 Timoteo 3, 16, 17 y el otro es 2 de Pedro 1, 20 y 21. Vamos a parar en ellos, obviamente. El primero es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje hay dos cosas importantes. Nos dice que toda la escritura, es decir, toda, no una parte, no algunas cosas, no solamente las partes teológicas, no solamente algunas partes, sino toda, completa. Toda la escritura es inspirada, y este es uno de los pocos pasajes donde esta palabra aparece, inspirada por Dios. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirar viene del griego, que es, la palabra es theopneustos, pero en sí lo que significa, y por lo cual es importante, es respiración de Dios, es la respiración de Dios. Theos viene de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios respiró, Dios sopló aliento o exhaló sobre los autores, ¿sí? Entonces Dios exhala escritura, la palabra de Dios. Entonces, esta escritura es exhalada, es soplada por parte de Dios. Por eso la inspiración que Dios le da a los autores bíblicos, ¿no? Él no solo movió, no solo inspiró como inspira un autor, un artista, como inspira a un jugador de fútbol, a que no sea jugador de fútbol, o un músico, a que otros sean músicos. No solo los movió, los animó a que escribieran, sino que Dios le dio aliento, Dios le dio el mismo aliento de vida. Sopló para darle vida a la palabra de Dios. Así como en el Edén Dios sopló en el hombre y le dio vida al hombre que estaba sin vida, inmóvil,
Dios hizo lo mismo con su palabra, ¿no? Dios se la dio, sopló en los autores bíblicos para que escribieran palabras de vida. Eso es lo que nos dice 2 de Timoteo. Y 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es bastante importante, bastante claro. Nos dice que ninguna profecía, las profecías son palabra de Dios, es de interpretación privada, o sea que tiene una interpretación dada por personas. Dice, porque las profecías no fueron traídas por la voluntad humana, no es porque el hombre haya querido dar profecía, sino que dice, los santos hombres de Dios, aquellos que tienen palabra de Dios, son santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados, otra vez la palabra, por el Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo el que da ese soplo de vida de la palabra de Dios para que ellos hablen como profetas o escriban como profetas, en este caso la Escritura, ¿no? Así que lo que dice este pasaje habla del origen de las Escrituras. Dice, no fue traído, esta palabra que de ginetai es en griego, pero quiere decir se origina, es decir, fue traída, fue originada. Se origina cuando Dios, Espíritu Santo, en su persona, el Espíritu Santo exhala o sopla vida en sus palabras a los autores bíblicos, ¿no? Vamos a ver algunas teorías, porque obviamente esto genera cómo lo hizo, ¿no? Cómo inspiró Dios a los hombres. Y hay varias que no están correctas, obviamente, como toda teoría, y es lo que tenemos que ver, ¿no? Varias teorías de inspiración, que quiere decir modos de intentar explicar cómo Dios inspiró a los autores bíblicos. La primera, obvia, es lo que muchos creerán que es un dictado mecánico, ¿no? Si todas las palabras de la Biblia son exactas y son de Dios, Dios como que poseyó al autor bíblico, ¿no? De repente la inspiración quiere decir que, ¡pum!, Dios vino, le puso palabra y solamente tenía que escribir lo que decía. Entonces fue un dictado. Es eso, un dictado mecánico. Dios le dio las palabras exactas que debían escribir. Los autores solo fueron la mano que Dios usó para escribir. Eso es lo que quiere decir el dictado mecánico. Algunos ejemplos, cosas que realmente fueron así, cuando Dios le dio a Moisés las tablas, en Éxodo 34, 27, él le dice, ¿no?, que escriba exactamente lo que él iba a decir. Fue como un dictado. Jeremías, para que diga exactamente lo que debía decirle a Israel, Jeremías 32, le dice, di esto a Israel. A Juan, para que diga textualmente lo que tenía que decir a las 7 iglesias en Apocalipsis, cada una de ellas es textual. Obviamente esto no es correcto, Dios no hizo así, Dios no se poseyó de la persona. Y eso es muy claro cuando leemos la Biblia, ¿no? Porque no hay un único estilo literario, que debería ser más claro si Dios, o sea, una unidad literaria, una forma sola de escribir. El vocabulario es muy cambiante en la Biblia, no hay consistencia en la forma de escribir, hay muchas diferencias. Tiene peculiaridades de lenguaje, los lenguajes son diferentes, los estilos son diferentes. No hay algo típico de un autor en particular, sino que todo es diferente. Inclusive se expresan los autores con sus propias ideas. Y como decía antes, Lucas demuestra un conocimiento médico y un interés médico, mientras que otros tienen otros intereses de acuerdo a otras formas de escribir, de acuerdo a su cultura, a su trasfondo, a sus experiencias, a su conocimiento. Entonces, es muy raro y es muy claro que no fue así como Dios lo usó, ¿no? Inclusive los autores tienen expresiones personales. Les voy a leer una en Romanos 9, del 1 al 3, con Pablo. También Moisés lo hizo y lo hicieron otros autores, pero Pablo en Romanos dice lo siguiente, y ahora lo vamos a leer, Romanos 9, 1 al 3. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Es decir, Pablo mismo expresa sus propios sentimientos, sus propios anhelos, sus propias frustraciones, sus miedos. Hay muchos pasajes donde sucede esto, y eso demuestra, ¿no?, que cada uno expresa sus ideas, expresa sus anhelos. Pablo en un momento incluso dice, esto no dice el Señor, sino digo yo, o esta es mi idea.
Así que bueno, cada libro de la Biblia se distingue por sus particularidades únicas de carácter y formas de expresarse. Entonces, Dios no los poseyó, Dios no hizo como que el autor solo escribiera, ¿no? Quizá de ser así, con un solo autor hubiera sido suficiente, ¿no? 40 autores diferentes que demuestran 40 personalidades escritas, estilos literarios, formas de escribir, experiencias, etcétera, ¿no? Dios usó las experiencias personales de cada persona, de cada autor, su carácter, su personalidad, sus estilos literarios, su educación, todo lo que la persona es para expresar las palabras que Dios quería expresar de una forma diferente. Así que no es por dictado. Otra teoría es la parcial o conceptual, que básicamente quiere decir que Dios inspiró solo conceptos en general y no términos, ¿no? Dios no dio palabras, no dio las palabras exactas, sino el concepto general, la idea en sí misma, y que después cada uno de los autores la expresó a su manera. Hay ejemplos de esto. Dios le dio a Juan la idea de que somos luz, por ejemplo, ¿no? Y cuando Juan fue a escribir, se le dio por escribir, él lo empezó a redactar de esa manera, con eso en la mente. Pablo tenía una idea sobre el amor, entonces cuando llegó a 1 Corintios 13 empezó a desarrollar la idea que él tenía, que Dios le había dado sobre el amor. Entonces él se explayó, pero con sus propias ideas, ¿no? De lo que Dios le había dado. Y entonces, con lo que quieren decir con esta teoría es que, bueno, por eso hay errores, hay bastantes errores en la Biblia, porque los hombres tenían libertad para escribir y como así tenían esa libertad, muchas veces se equivocaron. Entonces, existen errores, ¿no? Porque Dios dio la idea general, conceptual, pero no todo, ¿no? Los hombres se expresaron con libertad como querían, entonces se equivocaban. Esta es una teoría bastante popular entre algunos teólogos, ¿no? Sobre todo los ortodoxos, que creen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda, no perfecta, ¿no? No es la palabra de Dios en sí mismo, digamos, ¿no? Es como contiene la base de la palabra de Dios, pero bueno, como se dan cuenta, es un error y es complicado creer eso. Esto es antibíblico, ya hemos leído algunos pasajes que nos dicen que toda la palabra de Dios es inspirada, y que los hombres de Dios no escribieron lo que querían, sino lo que Dios les dijo que escribieran. Así que bueno, tenemos otros ejemplos, Salmo 119, 43, 2 Timoteo 2:15, pero en fin, Dios afirma que su palabra toda es pura y no debe ser alterada. Les voy a leer un pasaje de los muchos que hay. Ustedes sabrán Apocalipsis 22, 18, 19, donde dice que no puede ser cambiada en una sola letra o tilde, digamos. Proverbios 30, les voy a leer. Proverbios, estamos, Proverbios 30, 5 y 6. Dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugian. No es ese. Ah, sí. No añadas, ese es el 6, perdón. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras, ¿sí? Probada es toda palabra de Dios. Como era otra versión, me pareció diferente el versículo. Entonces, la palabra de Dios es pura y es completa y no debe ser alterada, ¿no? Dios quiso comunicar su verdad de forma clara, verdadera, no solo conceptos, sino completamente su palabra, y su palabra es completamente verdadera. Así que esa teoría de que es conceptual lo que Dios inspiró y no completamente cada palabra está equivocada. La tercera teoría es la natural. Los autores bíblicos encontraron inspiración interiormente y ahí vendría a ser básicamente como cuando somos inspirados a escribir una canción, un músico, ¿no? O algún artista a pintar algo, y como que uno es movido por eso, esa es la inspiración. Entonces Dios, como es tan amoroso y como estos autores lo conocían tanto, fueron movidos a escribir naturalmente, o sea, no le quita el lado divino de la inspiración. Tuvieron gran percepción espiritual estos autores, entonces, como eran sensibles, como eran talentosos, como eran hombres muy de Dios, fueron inspirados en ese sentido, ¿no? El problema obvio es que en esta teoría natural de la inspiración niegan o ignoran la parte divina, ¿no? La palabra de Dios lo dice,
pasajes básicos que hemos leído, 2 Timoteo 3, 16, 17, 2 de Pedro 1, 20 y 21, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que llegó al hombre por inspiración del Espíritu Santo. Así que esta teoría natural exalta a los autores divinos y humanos como geniales y degrada o niega incluso la autoría divina. Entonces es un problema serio. La cuarta es la inspiración dinámica plenaria, lo cual quiere decir que aparentemente es plenaria, ¿no? Aparentemente la Biblia es completamente plena, inspirada. La inspiración está en toda la Biblia, eso es lo que nos dicen, pero solo garantiza verdades espirituales. Aquellas que tienen que ver con cosas humanas, ahí es donde puede haber algún problemita. Por ejemplo, las partes de la geografía, partes de historia, de algún rey, otro rey, números, que a veces hay contradicciones, en un pasaje dice una cosa, un número, otra. Cuando hay alguna diferencia, por ejemplo, ¿cuántos salieron de Egipto? Algunos dicen que eran 70, otro pasaje dice que eran 72. Entonces, ahí, o de biología o ciencia, cuando tiene que ver con cosas humanas, ahí puede haber algún error. Entonces, Dios inspiró toda la parte teológica, todas las verdades espirituales son perfectas, son completas, plenas, pero no algunos detalles en otras cosas que son humanas, que por ahí calculo que para la gente que considera esto son más secundarias, por decir así. Los autores usaron lo que sabían y lo que conocían, entonces como son limitados y como incluso vivieron muchos años antes, hay cosas que se van descubriendo después que la arqueología, la historia, la geografía, que por ahí se equivocaron. Entonces puede haber algunos errores o inexactitudes. Hay teólogos muy conocidos como Strong y Orr que creyeron en esto, ¿no? Y eso es un problema complicado porque es parecida a la parcial, ¿no? Que parcialmente no es plena realmente, sino que es parcial. La inspiración de parte de Dios, y creyeron que los asuntos sin significado espiritual pueden tener error. Entonces sería medio ilógico, ¿no? Que Dios no pudiera saber lo que la ciencia dice, lo que la ciencia es lo que es creación de Dios, que Dios no conociera la historia, que Dios no conociera la geografía o lo que sea, ¿no? La numerología, los números, etc. Me parece como muy limitada. En fin, la teoría que confirmamos nosotros, que creemos nosotros, que bíblicamente los cristianos fundamentalistas, conservadores, creemos en la teoría verbal plenaria. Esta es la importante, la que creemos, y tiene dos palabras. ¿Por qué? Porque tiene que aclarar lo que por ahí no queda claro en otras teorías. Verbal es que la inspiración se extiende a cada palabra exactamente inspirada por Dios. En los textos originales, esto es importante, ¿no? No es en los textos traducidos, no es en nuestra Biblia de por sí, que puede contener errores. En los textos originales que los autores escribieron y que lamentablemente no tenemos con nosotros, por obvias razones del tiempo y se deterioraron y no existen. En esos textos originales, cada palabra inspirada por Dios es fiel. Luego vamos a ver lo que el canon de las Escrituras, cómo podemos creer que lo tenemos fielmente también y se ha mantenido a lo largo de los años, porque Dios también supervisó la conservación de la palabra, de su palabra. Pero no fue por dictado, Dios no hizo que cada palabra exactamente esté tal cual Él la quiso, sino que Dios guió a los autores, los supervisó para que, aunque escribieran con sus propias palabras, su propio estilo, sus propias experiencias, todo es exactamente lo que Dios quiso comunicar. Eso es lo que quiere decir verbal. Y plenaria es que inspiró completamente la escritura, extendiéndose a todas las partes de la Biblia, todas, las que tienen que ver con verdades espirituales, pero también con la arqueología, con la historia, perdón, con la geografía, con la numerología, etcétera, etcétera, o la ciencia. Y esto es como, bueno, como los lentes de realidad virtual, ¿no? No sé si ustedes saben cómo funcionan, yo no, no sé muy bien, pero sí, claro, es como la visión estereoscópica, que viene como de estéreo
ustedes entienden en el audio, ¿no? Tenemos sonido estéreo, bueno, que funciona a los dos oídos, el sonido mono que funciona de un lado solo. Entonces nosotros tenemos dos ojos, tenemos dos visiones, si yo me tapara un ojo u otro, los objetos como lo que estoy viendo acá en la cámara se ven un poquito de una óptica diferente. Por eso tenemos la óptica doble, aunque tenemos dos ojos y una óptica diferente, vemos por un solo ojo. Entonces, la visión estereoscópica, que viene a ser de opsis o estereopsol o estereopsis, me confundo la palabra, opsis viene de ojo, entonces es esa la visión que es incluso mejor que la visión 360, ustedes tendrán hoy en las cámaras celulares, ¿no? Esa visión panorámica, es una fotografía, ¿no? Esa visión panorámica 360, lo único que hace es como sacar una visión plana, pero redondeada, la redondea poniéndonos a nosotros, que somos la vista, en el centro. Esa es una visión 2D, digamos, pero la visión, como se dice, estereoscópica, es la que puede ver profundidad y volumen. Entonces es mucho más real, es mucho más profunda, mucho mejor, por supuesto. Si pudiéramos, esperemos tener algún día una cámara que pueda tener esa visión, ¿no? Estereoscópica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy hablando de esto de la realidad virtual, etcétera, etcétera? Si vemos la inspiración, podemos verla de diferentes maneras. Algunos que cometen errores la ven como mono, con un lente solo. ¿Cuál es ese lente? El lente humano. Es decir, los autores eran humanos, los autores eran, o vemos un poquito más con ese ojo, ¿no? Ese lente. Entonces, los autores, había errores porque los autores humanos la veían, etc. Entonces la vemos con una visión plana de una emoción. Si lo vemos del otro lado, es solo divino. Entonces, hay uniformidad, pero hay unidad, y hay uniformidad al mismo tiempo. O sea, solo Dios escribió, los autores bíblicos no vemos los estilos, no vemos las personalidades, no vemos que los autores bíblicos tenían libertad para escribir. Lo que tenemos que hacer es ver esa visión 3D, ¿no? Entender que Dios usó la libertad de los seres humanos, sus personalidades, sus experiencias, sus estilos para escribir, su conocimiento personal humano, pero supervisó para que las dos fuera la palabra de Dios perfecta, pero en diferentes colores, o sea, correspondiendo con diferentes autores, ¿no? Cada uno con su forma, sus estilos, etc. Así es la Biblia, ¿no? Al ser completamente inspirada por Dios, total y completamente, Él confirmó que todo lo que contiene, todo lo que Él comunica es exacto y perfecto. Sin embargo, cada libro, dependiendo del autor, ¿no?, contiene el toque personal de cada autor bíblico. Y bueno, una ilustración aún quizá mejor que esta del lente, ¿no? Que el lente, creo que cuando lo entendemos por ese lado, tenemos que unir el lado humano con el lado divino para entender cómo Dios inspiró de una forma clara, verbal y plenariamente. Quizá la forma más entendible para poder entender o comprender esta unión de las dos visiones, para que sea 3D, es cómo hace un músico muy talentoso, cuando toca instrumentos, vamos a poner, por ejemplo, de aire. Hay un sinfín de instrumentos de aire, ¿verdad? Como, qué sé yo, la flauta, la tuba, el clarinete, la trompeta, el saxo, etc. Cada uno es distinto, tienen diferentes tamaños, muchas veces están hechos de materiales diferentes, depende de su forma, depende del instrumento y todas esas cosas, va a sonar diferente. Entonces, cuando el artista o el músico sopla, el artista es el mismo, tiene el mismo talento, tiene un talento increíble, vamos a ponerle el mejor de los artistas que pueda tener, pero los instrumentos no van a sonar igual. Por más que le aplique el mismo aire, la misma cantidad de aire, la misma forma de soplar, va a ser diferente. El artista, cuando sopla, sabe cómo soplar dependiendo de cada instrumento, para que ese instrumento suene con la armonía melodiosa y espectacular de acuerdo a ese instrumento. Entonces, de esa misma manera, Dios, el gran músico, utilizó el aire, el soplo, la inhalación o
exhaló, mejor dicho, ese aire divino de vida de su palabra para cada autor bíblico que es el instrumento. Entonces, cada uno lo hizo de una forma especial, particular, dependiendo de ese autor, para que de acuerdo a cada uno de esos autores pueda funcionar, de que la palabra de Dios se exprese de forma clara y perfecta. Y entonces así la melodía de la palabra de Dios incluso se complementa en esa obra magnífica que viene a ser una orquesta, ¿no? Que es la palabra misma de Dios. Entonces, así es como Dios lo utilizó, ¿no? Cada autor, entonces, fue usado por Dios, quien lo inspiró para que registrara a su manera, con sus estilos, con su carácter, con sus experiencias, lo que Dios quería decir. Y por último, y para terminar, vamos a mencionar algunas cosas que pueden ser erradas cuando nosotros pensamos en verbal y plenario. La inspiración es verbal y es plenaria. Eso no quiere decir que todo lo que está en la Biblia lo dijo Dios. Sabemos que muchas veces en la palabra de Dios aparecen otras cosas, ¿no? Lo que todo es exacto, todo es preciso, todo es concreto, pero hay diferentes personas que hablan, ¿no? No todo lo que dice la Biblia lo dijo Dios. Hay dichos de ángeles, a veces los ángeles hablan, a veces hablan seres humanos, etcétera, etcétera. No todas las declaraciones son verdaderas. Muchas veces el que habla es el diablo mintiendo, ¿no? Haciendo trampas o engañando. Los autores también pocos son infalibles. Los infalibles son los escritos bíblicos. Los autores expresan sentimientos, expresan miedos, muchas veces se equivocan. Sabemos que Pedro negó a Jesús, Pedro incluso fue hipócrita cuando Pablo dice que lo tuvo que confrontar. Pablo cometió errores, lo demuestra muchas veces. Jacobo fue engañador, hizo muchas cosas, etcétera, etcétera. Los hombres, aún los autores bíblicos, son pecadores. Moisés se enojó varias veces, en fin, eso lo sabemos, pero es importante que lo sepamos. No son los autores infalibles, lo infalible es lo que ellos escribieron porque es palabra de Dios. Y por último, los autores no eran omniscientes, no las sabían todas, no eran, el omnisciente es Dios, el que sabe todo es Dios. Los autores bíblicos escribieron a perfección porque Dios los inspiró a escribir de esa manera, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que tiene que ver con inspiración y vamos a hacer después una pausa. Obviamente voy a hacer otro video para la iluminación.